Buenas tardes con todos los presentes. En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre cáncer de mama oculto a cargo de la doctora Elilia Pumaita, residente de tercer año de cirugía oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Antiguamente, esta patología era definida por la presencia de ganglios axilares cancerosos sin evidencia clínica de cáncer de mama. Así fue descrito por Halsted, quien reportó 3 casos como estos en el año 1907. Para la actualidad, la definición se ha extendido ya no solo a la presencia de ganglios axilares metastásicos, sino también a la presencia de enfermedad a distancia con un examen clínico y radiológico negativo. Así podemos clasificar estos en 2 tipos. Uno, un cáncer de mama oculto clínico, en el que vamos a encontrar tanto un examen físico, una mamografía y una ecografía negativas, como en un cáncer de mama oculto en el que, añadidos a los ya mencionados, a la vez vamos a negativa para enfermedad a nivel de la mama, o incluso también un informe de anatomía patológica negativa para nivel de la mama con cortes de 5 milímetros de la pieza operatoria de masa. Entonces, dentro de nuestra clasificación de TNM que nos brinda la AJCC, vemos pues que estamos ante esta presencia, un T0, que es la no evidencia de tumor primario, y un N1, que se refiere a la metástasis axilar presente. Y esta está representada por los siguientes estadios clínicos, como vemos en la imagen. Para hablar sobre epidemiología de esta enfermedad, tenemos que esta entidad, que ya aprendimos su definición, representa entre el 0,5% de todos los cánceres de mama, y esta incidencia es cada vez menor por los avances, las mejoras en las técnicas de imagen que actualmente disponemos. Entonces, así podemos ver esta serie publicada por TOS y colaboradores en el año 2019, que incluyó a pacientes registrados en la base de datos de la SER, pacientes que fueron atendidos entre los años 2004 a 2014. En este periodo encontraron pues 479 pacientes con cáncer de mama oculto y fueron evaluados en conjunto con los 115.739 pacientes con cáncer de mama, pero que no cumplían estos criterios de ser cáncer de mama oculto, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Que la entidad de la que estamos hablando el día de hoy se va a presentar sobre todo en pacientes con edades mayor a 50 años. Como vemos acá, el 76% de estos pacientes estaban por encima de los 50 años, teniendo un pico de presentación a los 55 años. Y el estadio clínico que predomina en esta entidad es el estadio clínico 2, es decir, un T2N0. Como vemos en este gráfico inferior, el 60% de los pacientes se presentaba con un N1. Opción representaban los N2, N3. También podemos mencionar el inmunofenotipo predominante en el cáncer de mama oculto. Así tenemos que, según los inmunofenotipos, predomina la expresión de receptores hormonales. Como vemos acá, receptores hormonales 19%, 7%, seguidas por la expresión del HER2 y en menor frecuencia la no expresión de estos, es decir, el triple negativo. Para establecer la posible fisiopatología del cáncer de mama oculto, Tereda en el 2018 propuso lo siguiente: ya que estamos ante un cáncer de mama microinvasivo no detectado por radiología ni por patología, es posible que haya tejido mamario ectópico en ganglios axilares. Así, encontró que en el 0,07% de necropsias se hallaba inclusiones glandulares bien diferenciadas e incluso conductos de apariencia benigna que carecían de atipia en cuerpos que habían sido, como les dije, sometidos a necropsia, ¿no? Esto a nivel de los ganglios axilares. Es por ello que postula esta posible causa de que, por haber este tejido ectópico mamario en ganglios axilares, puede crecer el cáncer de mama de manera primaria a este nivel. ¿Cuál va a ser la presentación típica de paciente que vamos a poder sospechar un cáncer de mama oculto? Así, se va a presentar a nuestra consulta un paciente con una adenopatía axilar persistente, a la que se le va a tener que realizar una biopsia. En este caso, vamos a preferir una core en lugar que una VA,
debido a su sensibilidad para el diagnóstico. Y al obtener esta muestra de carcinoma a nivel axilar, vamos a expresar data positivo como hemoglobina positivo, nos va a estar diciendo que viene de la mama, esta metástasis axilar. Y por consecuencia, en primer lugar, como ya sabemos, vamos a tener que hacer nuestros estudios básicos como ecografía, mamografía, y como ya lo he mencionado, esto tiende a ser negativo. Estos tienden a ser negativos. ¿Aló, me escuchan bien? Se escucha entrecortado, doctora Pumaita. ¿Aló? Ahora sí me pueden escuchar bien, me han informado que se me está escuchando entrecortado. Sí, ahora sí se escucha bien. Entonces vamos a continuar con la exposición como les estaba... Como les estaba mencionando, la presentación típica del paciente va a ser la presencia de una adenopatía a nivel axilar persistente, a la cual vamos a tener que realizarle una biopsia. En este caso vamos a preferir una biopsia core en lugar de una biopsia BAF, debido a la sensibilidad para el diagnóstico. Entonces, al confirmar que estamos ante una metástasis axilar por la anatomía patológica de esta, es decir, metástasis de carcinoma, vamos a tener que realizar estudios de inmunohistoquímica para determinar cuál es el tejido del que proviene esta. Así, si por ejemplo nos expresa positividad para GATA o para mamoglobina, ya tendríamos la confirmación de que esta metástasis axilar viene de la mama como tumor primario. Entonces, vamos a tener que proceder a localizar ese tumor a nivel de la mama. Como ya sabemos, nuestros exámenes primarios para estudio de mamas son la ecografía y la mamografía, pero también ya hemos visto que en nuestra definición, justamente son estos exámenes los que no van a ser tan sensibles para hallar este tumor. Y como la NCCN ya nos propone, aquí justo adjunté este gráfico, como guía de primario oculto para la guía de estudio de los tumores primarios ocultos, en el caso de que tengamos estas adenopatías axilares, además no solo vamos a quedarnos con la ecografía y mamografía que ya les he dicho, sino vamos a tener que pasar a realizar una resonancia de mamas. Entonces, teniendo eso como introducción, ya vemos que para realizar el diagnóstico de un cáncer de mama oculto, no solo la NCCN nos va a recomendar la realización de la resonancia de mama, sino también las guías del Colegio Americano de Radiología y las guías de práctica clínica de la ESMO. Entonces, viendo todas las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles al momento, vamos a empezar con la resonancia magnética de mamas. Ya sabemos que esa va a ser nuestra prueba de elección ante el examen físico y los estudios convencionales negativos, es decir, ecografía y mamografías negativas. ¿Por qué? Porque la resonancia ha mostrado tener una mejor sensibilidad que la ecografía o mamografía o incluso estas, ambas juntas, para la detección de la lesión primaria a nivel de la mama. Así podemos citar a estos diferentes autores, como vemos acá, Bresler, Kuroki y Malur, que han determinado diferentes cifras de sensibilidad para la resonancia de mamas. Esta, por ejemplo, Bresler, reporta una sensibilidad del 90%, que incluso asciende hasta 99% según la serie reportada por Malur, donde se combina no solo la resonancia de mamas, sino también con la ecografía y mamografía. Es decir, combinando las tres llegamos a una sensibilidad de 99% para identificar la lesión primaria a nivel de la mama. Otras técnicas diagnósticas disponibles, pero que no las tenemos disponibles en nuestro medio, pero es importante que las conozcamos, son las siguientes. Por ejemplo, la mamografía con contraste, que se ha descrito que tiene una sensibilidad hasta del 93% para la detección de cáncer de mama. Sin embargo, no para cáncer de mama oculto. Estamos hablando del tumor de mama, es decir, un T1. ¿Ya? Esto aún no ha sido evaluado en cáncer de mama oculto. Como vemos, un ejemplo de esta mamografía con contraste es este primer gráfico que tenemos en la parte inferior izquierda, en el que se halla una área de refuerzo de contraste. Acá podemos ver el A en comparación con la C, en la que ya podemos hallar esta área de refuerzo de contraste por mamografía con contraste. Otra prueba
que se puede aplicar es la resonancia magnética ponderada por difusión, cuya sensibilidad asciende hasta el 86% y una especificidad aceptable de 75%. Un beneficio de esta es que no requiere contraste, y como vemos acá, comparando la figura A con la B de en medio de la parte inferior, tenemos cómo esta resonancia ponderada por difusión resalta esta área de reforzamiento a nivel de la lesión. El PET scan, la aplicación del PET scan para cáncer de mama oculto, he encontrado un único reporte sobre esta para la detección de mama oculto sobre resonancia magnética. Y como vemos acá en esta figura, justamente este caso clínico reportado nos brinda esta imagen de detección, es decir, se vería de esta forma la imagen. Dentro de ellas, una que ha sido sometida a evaluación en el 2011 en Estados Unidos por Beck y colaboradores, ha sido la mamografía con emisión de positrones para ver si esta era superior o no a la resonancia magnética. Así, incluyó a 388 pacientes con tumor confinado a un solo cuadrante menor de 4 centímetros sin compromiso aparente de piel o pared torácica. Entonces, ¿qué se ha visto? ¿Esta es mejor o no que la resonancia magnética? Concluyó que no se recomendaba esta mamografía con emisión de positrones por encima de la resonancia magnética por las cifras que vemos acá, aunque la especificidad era mayor por un 91 en comparación a un 86% para resonancia. Como vemos, hay que ver la correspondencia de azul con verde, mamografía con emisión de positrones para 91 y resonancia para 86 en verde. La sensibilidad era en orden inverso. La resonancia tenía mayor sensibilidad que la mamografía con emisión de positrones, representada por un 41% de sensibilidad. Es por esto que no se recomienda la realización de esta por encima de la resonancia magnética. Sin embargo, sí se ha resaltado en esa misma serie que este examen es superior a la PET scan para localizar lesiones menores a 1 centímetro. Entonces, una vez que ya hemos visto la definición, cómo vamos a diagnosticarla, pasemos a hablar más sobre el manejo de esta patología. Primero, dentro de los estudios que vamos a ir revisando para establecer cuál es el mejor manejo de esta, vamos a ver que algunos han incluido dentro de los brazos de aleatorización la observación de la patología, pero desde ya voy anunciando que esta no es recomendada, es decir, es inaceptable hacer la observación en estos casos debido a la tasa de recurrencia local en la mama ipsilateral de un 15 hasta un 63% de casos. Entonces, tenemos esta primera serie publicada en el 2014 por Song y colaboradores, realizada en Corea, que incluyó 142 pacientes, distribuidos en los siguientes 3 grupos: pacientes que solo recibieron disección radical de axila, otro que recibió esto añadido a mastectomía total y uno que recibió DRA con cirugía de conservación. ¿Qué se vio? Esta sobrevida global, como vemos, representado por los colores, DRA solo 80, DRA más mastectomía total 92 y DRA más cirugía de conservación 98%. Sí hubo una diferencia significativa entre las sobrevidas globales para los 3 grupos de aleatorización, siendo, acá podemos ver, un factor pronóstico importante, el N mayor a 1, es decir, no solo ubicándonos en los tumores T0, N1, sino si estos tenían un componente N2 o N3, la sobrevida iba a ser peor en estos casos. Por la diferencia de la sobrevida global entre estos 3 grupos, se concluye que el manejo de la mama ipsilateral no va a otorgar un beneficio adicional a esto. Vamos a ir viendo los siguientes estudios, que algunos van a estar a favor y otros no al manejo de esto, debido justamente a las diferencias en esta sobrevida global. Tenemos este otro estudio de Wang y colaboradores, realizado en el 2010 en China, que incluyó 51 pacientes, 38 que fueron sometidos a disección radical de axila con mastectomía y 13 que solo fueron sometidos a disección radical de axila. Se analizaron 3 objetivos, uno de ellos la recurrencia a 4 años. Como vemos, ¿quiénes recurrieron más? El 77% de los que solo habían recibido disección radical de axila, frente a un 26% de los que además
de disección radical de axila habían recibido mastectomía. Otro capítulo importante es la sobrevida 5 años. ¿Quiénes vivían más? Quienes habían recibido también tratamiento a nivel de la mama, no solo axila. Así vemos un 82% frente a un 54% para disección radical de axila. Otro capítulo importante, la sobrevida libre de enfermedad. ¿Qué se vio? Esta sobrevida libre de enfermedad fue en 32 meses para la disección radical de axila más mastectomía, 76% sobrevivió los que recibieron disección radical de axila más mastectomía, frente a un 23% que solo recibió disección radical de axila, es decir, no tuvo tratamiento a nivel de la mama. Por ello, en este estudio se concluye que tratar la mama va a conferir un beneficio adicional. Un punto importante es que, un sesgo que tuvo este trabajo fue que menos del 10% cumplió con los criterios que ya hemos visto de cáncer de mama oculto. Sin embargo, sí se vio la importancia de tratar la mama, ya que esta iba a influir tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de enfermedad. Otra serie que podemos resaltar es la de Macedo y colaboradores del año 2010, que se realizó en Estados Unidos. También incluyó 241 pacientes T0 y N positivo, es decir, N1, N2 o N3. Y estos 241 pacientes fueron divididos en estos 3 brazos. Uno, que fue tratado con disección radical de axila con mastectomía, 112 pacientes. 94 pacientes que en lugar de mastectomía sí dieron tratamiento a la mama, pero no cirugía, sino radioterapia, 94 pacientes. Y 35 que solo recibieron tratamiento a nivel de la axila, es decir, solo disección radical. No tuvieron ningún manejo a nivel de la mama. ¿Qué se vio entonces? Vamos a ver, cada uno está pintado en el mismo color. Empezamos por la recurrencia locorregional. En esta, que sí se halló significancia estadística, como vemos por este valor de P, los pacientes que recibieron disección radical de axila, como vemos comparando estos números, el 34%, la cifra mayor de recurrencia locorregional, tuvo justamente ese grupo de los que solo trataron la axila, frente a, por ejemplo, un 12 a un 9% en los que además de tratar la axila también trataron la mama. 12% recurrió para los que trataron con cirugía y 9% para los que trataron con radioterapia a nivel de la mama. La tasa de mortalidad, de igual manera, aunque no tuvo una diferencia estadísticamente significativa por un P mayor de 0.05, igual podemos resaltar la diferencia grande que hay entre los que solo trataron la axila frente a los que sí trataron además de la axila la mama. Por último, la metástasis a distancia para los pacientes que recibieron disección radical de axila más mastectomía frente a los que recibieron radioterapia a nivel de la mama. Entonces, nosotros mismos comparando todos estos números podemos ver y concluir lo mismo que estos autores, Macedo y colaboradores, en quienes terminan recomendando hacer la disección radical de la axila sumado a la radioterapia de la mama, debido a que esta va a presentar menor recurrencia locorregional e incluso leve, pero mejor tasa de mortalidad y tasa de metástasis a distancia. Otro estudio importante que podemos mencionar es el de Walker y colaboradores en Estados Unidos, realizado en el año 2010, que incluyó 750 pacientes, estos divididos en los siguientes 4 grupos, como vemos. Morado, los que fueron sometidos a observación, que ya hemos dicho al inicio que esto no está recomendado, pero se incluyó en este grupo. Pacientes sometidos a solo disección radical de la axila, otros que fueron sometidos a disección radical de la axila más mastectomía con o sin radioterapia posterior, y otro que solo recibió la disección radical de axila y radioterapia, no cirugía a nivel de la mama. Primero, igual que nuestra epidemiología que hemos revisado ya al inicio, el cáncer de mama oculto para esta serie solo representó menos del 1% de los casos totales de cáncer de mama, es decir, el 0.1% de todos los casos de cáncer de mama. Fue 2 puntos importantes que concluyó este estudio fue lo siguiente: la sobrevida a los 10 años en porcentaje con diferencia estadísticamente significativa. Vemos quiénes sobrevivieron más de este grupo, de la mitad para la derecha, los que no solo recibieron
disección radical de axila, sino también tratamiento a nivel de la mama, siendo igual los que recibieron cirugía con o sin radioterapia a los que recibieron radioterapia nomás a nivel de la mama, pero ambos sumados a la disección radical de axila. De igual manera, dividiendo de la mitad a la derecha para la sobrevida específica por cáncer. Aunque no hubo una diferencia significativa, sí podemos ver una mejor cifra, es decir, un mejor resultado cuando no solo tratamos la axila, sino también tratamos a nivel de la mama, ya sea con radioterapia o cirugía con o sin radioterapia. Otros puntos importantes que pudo mostrar este estudio, y los menciono acá, es justamente los factores pronósticos que dio para la sobrevida en cáncer de mama oculto. Se vio pues que factores pronósticos para la sobrevida eran la expresión de receptores de estrógenos de este cáncer de mama oculto, y si tenía un compromiso mayor o igual a 10 ganglios positivos, esto iba a ser iba a dar una influencia negativa para la sobrevida. Entonces, volviendo al punto principal, tratar la mama es mejor que dar observación o solo DRA, como hemos visto por estas dos cifras en amarillo y azul, comparando la sobrevida global a 10 años o también la sobrevida específica por cáncer. ¿Es posible dar quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama oculto? Es decir, en tumores de mama T0N positivo. Así tenemos, por ejemplo, esta serie publicada por Ruet y colaboradores en el 2015 en Estados Unidos, que incluyó 36 pacientes, de los cuales el 69% de estos recibe 12 ciclos de paclitaxel con 4AC, como sin añadir la terapia anti-HER2 debido a la expresión o no de este receptor. ¿Ya? Y este grupo fue sometido tanto a disección radical de axila con mastectomía o disección radical de axila con radioterapia de la mama. Es decir, recibe primero quimioterapia y luego la cirugía, tratando bien la mama con radioterapia o con cirugía. ¿Qué se vio? Pues que los pacientes que habían recibido esta quimio neoadyuvante, el 80% llegó a alcanzar una respuesta completa patológica a nivel de la axila, indicando incluso una sobrevida a 5 años del 100% para estos pacientes y una sobrevida a los 10 años de 97%. Pero es algo importante mencionar acá, no es que a todos se les va a recomendar hacer esto, sino se puede optar solo por QT neoadyuvante, y es justamente lo que termina concluyendo estos autores, que podemos optar por esto solo en estos dos tipos de cánceres de mama, bien en aquellos HER2 puro de alto grado o en los triples negativos, porque en ellos es más posible que vayamos a encontrar una respuesta patológica completa. Y esto también ha sido mencionado en la NCCN, sobre todo recomienda en los casos que son N2 o N3. Otro punto importante para hablar sobre el manejo en cáncer de mama oculto es la VGC post-QT neoadyuvante. Es posible desescalar el tratamiento de la axila y o la mama, ya que, como hemos visto en todos los estudios que hemos estado mencionando, son tratados con disección radical de axila, no con VGC. Entonces, es posible reemplazar la disección radical de axila por una biopsia de ganglio centinela. Aún falta evidencia. Aún no tenemos la evidencia suficiente como para poder reemplazarla, como ya hemos visto, por ejemplo, tomando de base, ¿no?, el Sentina o el APOSOC-Z. Aún no podemos extrapolar estos datos y tenemos que aún continuar con la DRA, es decir, la disección radical de axila. Por último, para mencionar sobre el pronóstico de nuestros pacientes que se nos vayan a presentar con cáncer de mama oculto, que se ha visto que pues la sobrevida en ellos, es decir, representados por un T0N1, es mayor o igual a un paciente con un tumor clínicamente positivo, es decir, un T1N1. Así podemos ver, por ejemplo, en este gráfico que evalúa la sobrevida específica, en esta curva de Kaplan-Meier tenemos cáncer de mama oculto representado por una línea roja, tiene una sobrevida superior, con diferencia estadísticamente significativa, a aquellos que no son ocultos, incluso por encima del 80%. Y hablando sobre a los pasados los 100 meses, y
En comparación, también podemos hablar sobre la sobrevida global para el cáncer de mama oculto representada por la línea roja en comparación al cáncer de mama no oculto representada por la línea azul. Estos también presentan una mejor sobrevida a más de 100 meses, incluso ascendiendo al 75% de casos. Muy bien. Gracias por su atención. Primero que nada, felicitarle, doctora, muy buena exponencia. Quería hacer una consulta nada más. Como la gran mayoría de estos pacientes van a cirugía de inicio y después a radioterapia, en el contexto de que estos cánceres son receptores hormonales positivos, ¿existe alguna evidencia del tratamiento adyuvante con terapia endocrina, ya sea pre o posmenopáusica? Y en el contexto de que sean pacientes triple negativos o HER2, ¿también hay evidencia sobre terapia adyuvante? Gracias. Dentro de los estudios que he mencionado, como ya hemos visto, se ha incluido pacientes que han tenido, por ejemplo, expresión de receptores HER2, en los que se ha añadido la terapia anti-HER2 y ha mostrado, pues, justamente que en los tipos, en los inmunofenotipos HER2 puro o triple negativo, es en los que se puede iniciar con quimio neoadyuvante, debido a que en estos casos es que vamos a poder encontrar o esperar sobre todo una respuesta patológica completa. Sin embargo, estamos ante una patología muy infrecuente, como hemos dicho, es menos del 1% de casos de cáncer de mama. Entonces, para poder decir algo concluyente, nos falta evidencia, ¿no? Es una enfermedad infrecuente que todas las series de casos son, como hemos visto, alrededor de 30 pacientes para cada grupo de tratamiento en los brazos aleatorizados. Entonces, aún nos falta evidencia. Por esto, esta es una principal limitante para estudios de esta, pero sí se ha visto, al menos en el HER2 se ha visto que iniciar con cutáneo adyuvante es favorable. Claro, como muy bien lo has presentado, la importancia sobre todo en HER2 y en triple negativo, y dependiendo a la carga tumoral ganglionar, iniciar con la neoadyuvancia. Todo va a depender también de ello, ¿no? Sí, pero sobre todo, como también lo mencioné ahí, como lo dice la NCCN, en aquellos que sean N2, N3, pero si por ejemplo tenemos un N1, podríamos iniciar con cirugía, ¿no? Claro, por eso te recalco eso, ¿no? Dependiendo de la carga tumoral. Así es. Si no, vamos a dar pues lo que yo creo que son los 3 puntos importantes de esta exposición. Primero, que los exámenes convencionales de la mama, es decir, ecografía, mamografía, así sean negativos, y nosotros tenemos la sospecha diagnóstica, tener en consideración que estos 2 exámenes, siendo negativos, no van a descartar la enfermedad primaria como idea principal. Segunda idea principal, que ante esto tenemos que sí o sí ampliar el estudio con una resonancia magnética, apoyándonos en nuestra sospecha diagnóstica. Y un tercer punto, que decía sobre tratamiento, que como hemos visto en los diferentes estudios, siempre hay que tratar la mama, no dejar en observación esto, sino tratar la mama. Ahora, actualmente, pues la preferencia es por la radioterapia, sumada a la disección radical de axila. En el contexto de la radioterapia, doctora, ¿los estudios especifican a qué planos lo aplican o en qué técnica se hace? Los estudios que he encontrado incluyen al área mamaria y campos supraclaviculares. Gracias, doctores. Buenas tardes.